Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy continuamos la lectura sistemática de la Biblia y en esta oportunidad leeremos los capítulos 9, 10 y 11 del segundo libro de Reyes. Este sería el día 110 leyendo la Biblia en un año. Y nos habíamos quedado en el video anterior con algunas actividades que hizo el profeta Eliseo ayudando a otras personas. Movido por el Espíritu Santo, ayudó a un joven que se le había caído un hacha en el río y milagrosamente el hacha flotó. Le mostró bondad a unos sirios que vinieron a buscarlo y a través de una ceguera ellos no percibieron dónde se encontraban y cuando vinieron a percatarse estaban en el medio de Samaria, la capital de Israel en el norte. El rey le dijo a Eliseo, los matamos, y Eliseo dijo, no los mates, dales de comer y despídelos. Pero después hubo una circunstancia de guerra y de hambruna en Israel a causa de un sitio por parte de los mismos sirios. Hubo una hambre tan terrible que las personas incluso comercializaban cabezas de asno y excrementos de paloma. Y el rey adjudicaba la situación precaria al profeta de Dios. O sea, la culpa es del profeta, la culpa es de Dios, de la situación tan precaria. Pero Dios proveyó abundancia, haciendo que los sirios huyesen sin sentido. Y 4 leprosos pudieron descubrir un gran botín y sintieron la necesidad de decirle al pueblo, aquí hay alimento para todos ustedes. También habían otras cosas, otros detalles que estudiamos en el video anterior, pero si no lo has visto, te invito a que lo veas y tomando en cuenta esta información, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo número 9. Dice el verso 1, el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma una redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Lo mandó a hacer o a cumplir una misión. Cuando llegues allá, a Ramot de Galaad, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Este Josafat que se menciona aquí no es el mismo Josafat, rey de Judá, este es otro. Y Jehú, ya habíamos leído un poco de él anteriormente, iba a ser ungido como el próximo rey de Israel, una dinastía nueva, una nueva generación, una nueva genealogía en el trono de Israel en el norte. Cuando llegues allá verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, a un cuarto. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven y el profeta a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos? Y él le dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Mano, derramar aceite, le caía el aceite de oliva por la cabeza, por la barba, chorreaba el aceite. Ungir implicaba echarle cierta cantidad de aceite en la cabeza como símbolo de responsabilidad y de espiritualidad. El ungimiento era símbolo de la obra del Espíritu Santo.
porque el rey que se sentaría en el trono de Israel con todas las imperfecciones que tuviese, tenía que darle gloria a Dios, cosa que no hizo ni Jeroboam, ni Baasa, ni Onri, ni Acab, ni ninguno de los que se sentaron allí en ese trono, el trono de Israel en el norte. Y todos eran advertidos por profetas porque todos eran israelitas. Igualmente los reyes de Judá en el sur. Jehú, un israelita, iba a ser el próximo rey en Israel, pero no de la descendencia de la familia que estaba sentada en el trono en ese momento, que era la familia de Onri, Acab, Ocosías y Jorán, que fueron los de la familia de los honritas que se sentaron en el trono de Israel. Una nueva generación, una nueva genealogía, se sentaría en el trono por orden del Señor, y Jehú fue ungido. Y le dice el profeta que le unge: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Acab ya había muerto, pero Jezabel no. Jezabel tenía una hija en el sur de Judá, tenía una hija que era la reina porque se había casado con el rey Jorán, que era el hijo de Josafat, y esta parejita tuvieron un hijo al cual le pusieron Ocosías. Pero Jezabel todavía estaba por ahí. Herirás a la casa de tu señor, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel, que todavía estaba viva a pesar de que Acab estaba muerto, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida este profeta abrió la puerta y se echó a huir después que le dio la instrucción a Jehú. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? Me imagino que secándose el aceite que le había caído en la barba. ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Imagínate cómo tildaban algunos profetas de locos. Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira. Decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te unjo por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en el trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Mano, esta gente ya estaba planificando muchas cosas en contra del rey de Israel. Eso no fue que estaban comiendo allí y de repente, porque escucharon que el profeta había venido a ungir a Jehú, ya ellos dijeron: Jehú es el rey. No, eso ya lo estaban planificando, eso ya lo estaban cocinando. Ya estaban buscando la manera de quitarse el gobierno opresor de la familia de Onri, Acab, Ocosías y Jorán. Y Jezabel, por supuesto. Entonces, estaban buscando la manera de quitarse de encima a la familia de Onri. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Jorán, que era el hijo de Acab, contra Joram. Estaba entonces Jorán guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Jorán a Jezreel para curarse las heridas con que los sirios le habían hecho pelear contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: es vuestra voluntad. Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Jorán estaba allí enfermo. También Ocosías, rey de Judá, Ocosías era el hijo del otro Jorán, o sea, Ocosías era el nieto de Josafat. También Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Jorán, su tío, y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa.
Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice, ¿hay paz? Y Jehú, que venía evidentemente a destronar a Joram, Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no se vuelve. Convencieron al mensajero a que se les uniera la revuelta contra Joram. Joram era un rey malo, un rey opresor, un rey que había desviado al pueblo de Israel. Lo hizo Joram, lo hizo Ocosías, lo hizo Acab, lo hizo Onri, lo hicieron todos los que estaban antes de ellos. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y la atalaya volvió a decir, también éste llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, que viene impetuosamente. ¿Se conocían? Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido en el carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro. Y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Este Nabot de Jezreel fue el asesinado, el apedreado, manipulando las leyes Jezabel de Dios para acusar falsamente a Nabot y quedarse con su tierra. Porque Acab era un caprichoso. Pero ya Acab estaba muerto. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Porque era una bruja. Jezabel era una bruja, literal. ¿Qué paz puede haber? Jezabel incita al pueblo de Israel a fornicar, a la idolatría, a la brujería. Han echado a Dios a un lado. Y eso fue lo que le dijo Jehú a Joram. Cuando Joram escucha estas palabras, volvió las riendas y huyó y dijo, Ocosías, traición, Ocosías, traición. Un golpe de estado aquí. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram en las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad. Dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Si las personas se habían dado cuenta que lo que se había hecho era algo despiadado, algo criminal contra Nabot. La gente sabía lo que había pasado. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleán. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Murió Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. Y en el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y se atavió su cabeza y se asomó por la ventana, o sea, con orgullo. Aquí la reina soy yo. Si tú piensas que vienes acá a subestimarme, a hacerme sentir miedo, estás bien equivocado. Jezabel era una mujer, como dije en estos días, ¿no? Empoderada. Pero empoderada para todo lo malo, para todas las perversidades.
manipulando las leyes de Dios y asumiendo atributos que no le correspondían. Entonces ella se para así con su orgullo. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Mira que hasta Jezabel se conocía la historia de Israel. ¿Se acuerdan de Sinri? ¿Sabe quién era Sinri? Sinri fue una persona que cuidaba del rey, si no me equivoco, el hijo de Baasa, Ela, lo cuidaba y lo mató. Y Sinri después asume el reino, pero su reino dura solo 7 días. Al final terminó prendiéndose fuego al mismo. Entonces Jezabel, que conocía la historia de Israel, a pesar de no ser israelita, ella le dice: sucedió bien así a Sinri que mató a su señor. Ahora, ¿cómo conocía Jezabel la historia de Israel? Porque el siguiente rey después de Sinri fue Onri, y Onri era el suegro de Jezabel. Así que me imagino que Onri se estaba diciendo: mira, el rey que estaba antes que yo era un tipo que se suicidó. ¿Y por qué se suicidó? Porque traicionó al rey que estaba antes que él. Alzando él, Jehú, entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. O sea, los que estaban con Jezabel, ella decía que aquí soy yo la que manda. Los que estaban con Jezabel estaban descontentos con ella. Entonces, estos eunucos que estaban arriba, cerca de Jezabel, se rebelaron contra ella y la tiraron por la ventana, por orden de Jehú. Él le dijo: echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, la remató. Entonces entró luego, y después que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver a aquella maldita. Imagínate como terminaron describiendo a Jezabel, como una maldita, y sepultarla, pues es hija del rey. En el libro de Apocalipsis, si no me equivoco, en la iglesia de Tiatira, capítulo número 3 de Apocalipsis. Sí, capítulo 3 de Apocalipsis. Cuando se hace la descripción de la iglesia de Tiatira, se menciona a Jezabel. Jezabel es el símbolo de la perversidad religiosa. Es el símbolo de la fornicación espiritual. Jezabel es la representación de la corrupción religiosa. Porque Jezabel era promotora del culto a Baal, pero en una población que debía adorar a Dios, que era el pueblo de Israel. Entonces aquí Jezabel termina siendo descrita como una mujer maldita por todo el daño que hizo, y bueno, su cadáver quedó allí tirado. Cuando la fueron a ver, dice: cuando ellos fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque los perros se habían comido a Jezabel. Que había hambre en la tierra también, ¿no? Y si pasaban hambre los seres humanos, imagínense el hambre que pasaban los perros. Se comieron a Jezabel completica. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, el cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. También en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 17, está la imagen de una mujer vestida de púrpura y escarlata como una reina, pero en realidad es una prostituta que está embriagada con la sangre de los santos. Esa prácticamente también es una descripción de Jezabel. Jezabel mandó a matar a los profetas de Dios y corrompió al pueblo de Israel. Se prostituyó en todos los aspectos.
y el cuerpo de Jezabel será como estiércol en la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Vamos al capítulo número 10. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, que me imagino yo que esta cantidad de hijos no eran con Jezabel, ¿no? Tenía que tener por ahí sus consortes, sus damas de compañía, sus esposas a conveniencia, sus amantes, no sé. Lo cierto es que tuvo 70 hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. O sea, Jehú hizo un desafío. Un desafío. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, henos aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? ¿Cuáles eran esos 2 reyes que no pudieron resistir a Jehú? Ocosías de Judá y Joram de Israel. Jehú le termina diciendo, coloquen al que ustedes quieran en el trono. Coloquen al que ustedes quieran. Y después él se va a enfrentar a mí. Entonces el pueblo dijo, no, eso está como difícil. Si venció a 2 reyes, puede vencer a cualquiera que se siente en el trono. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Esto lo está diciendo la gente. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a la mañana a esta hora a Jezreel, y los hijos de Israel, y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaron. O sea, que hubo una masacre. Lo de barrer a la familia de Acab era literal. Yo no voy a decir si esto está bien o está mal, porque evidentemente es una masacre. Pero es una condenación y es un juicio que viene de parte de Dios. Dios dijo, no quedará nadie de la casa de la familia de Acab. Nadie, todos serán barridos. ¿Era esta la manera? Evidentemente no. Pero se cumplió porque Dios sabía lo que iba a suceder. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino el mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él les dijo, ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Es verdad, yo maté al rey. A ver, aquí Jehú está tratando también de salvarse las espaldas. Porque los que se han sentado en el trono de Israel han sido todos unos traicioneros, todos. Todos se han traicionado entre ellos. La familia de Baasa traicionó a la familia de Jeroboam. Sinri traicionó a la familia de Baasa. Después vinieron los honritas y también pues hubo una desviación en todo aspecto. Una desviación total, una inmoralidad y una falta de espiritualidad. Entonces aquí Jehú está tratando de decir, dice, sí, yo maté al rey, vale. Pero ellos nos han sacrificado a todos nosotros. Ellos han destruido a Israel. Ellos nos han apartado del camino del Señor. Entonces, ¿quién ha dado muerte a todos estos que a lo largo de la historia han sufrido? Pues los que se han sentado en el trono. Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nadie caerá en la tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a todos sus seguidores,
hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a la casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. O sea, como que si hubiesen hecho una fiesta y entonces los hijos del rey de Judá vinieron a la fiesta. ¿Será que ellos no se habían enterado que su padre había muerto? Entonces él le dijo: prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. 42 varones sin quedar ninguno de ellos. O sea que no solamente se barrió la posteridad de la familia de Acab, sino que los hijos del rey, Ocosías, que también evidentemente por su genealogía eran familiares de Acab, porque Acab era el padre de Atalía, y Atalía se había casado con Jehú, y de esa unión salió Ocosías. Espero que no se confundan con toda esta cantidad de reyes, pero así fue parte de la historia. Entonces todos estos hijos del rey eran también familias de Acab, y la gente sabía el parentesco que había hecho la casa de Israel y la casa de Judá. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Es decir, ¿estás tú dispuesto a apoyarme así como yo te apoyo? Y somos sinceros, honestos, y no nos traicionaremos entre ambos. ¿Estás tú de acuerdo en hacer esta alianza? Entonces Jonadab le dijo: lo es. Mi corazón es recto como el tuyo. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego le hizo subir consigo en el carro. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y sube al carro. Y se unieron estos dos hombres, el rey Jehú y Jonadab, hijo de Recab. Y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en el carro. Mi celo por Jehová. Mira, todos los reyes de Israel, hermanos, fueron malos y perversos, pero aquí Jehú está demostrando, o está tratando de publicar, que él tiene temor y respeto a Dios. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo: Acab sirvió poco a Baal, poco, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal. Y ya me estoy sospechando por dónde va la cosa. Llámame luego a todos los profetas de Baal y a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú por astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Ok, perfecto. Jehú iba a hacer una reforma, una limpieza. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo el que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él le sacó vestiduras. Es una fiesta ahí grandísima. Entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solamente los siervos de Baal. Si hay alguien aquí que adora a Jehová, sálgase. No se le tiene permitido quedarse aquí. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y le dijo: cualquiera que dejase vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Aquí no debe quedar ninguno con vida. Todos deben morir. Todos estos sacerdotes de Baal. Mira, Elías ya había logrado una victoria en el Carmelo. Y murieron 450 profetas de Baal.
Pero ahora la población de Israel está aún más repleta de sacerdotes de Baal. Y fueron reunidos en un mismo lugar. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta hoy. En letrina. El templo de Baal quedó de letrina, de baño público. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. Siguió la idolatría en Israel. Los pecados de Jeroboam es la idolatría. Hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y Dan. Y lo peor de todo es que la gente adoraba a esos becerros creyendo que estaba adorando al Señor. Y fue lo que pasó con Jehú, porque Jehú mostraba interés por Jehová, mintió diciendo que iba a prestar un sacrificio a Baal y mató y exterminó y hizo desaparecer a todos los profetas de Baal. Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en tu corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Será una generación extensa. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. Jehú era un hombre religioso en cierto aspecto. Recibía mensajes de Dios, fue ungido por un profeta del Señor. Pero Jehú cometió el error que lamentablemente muchos cristianos cometemos en el siglo XXI. Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derribó a Hazael por todas las fronteras. Los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Amón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y el Señor le hizo una promesa a Jehú: en el trono se sentarán reyes hasta la 4ª generación. Y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Eso fue el reinado de Jehú. Vamos al último capítulo por el día de hoy. Capítulo número 11. Cuando Atalía, ya sabemos quién es Atalía. Atalía es hija de Jezabel. Es esposa de Jorán, rey de Judá. Es hermana de Jorán y de Ocosías, reyes del norte de Israel. Ese es Atalía. Atalía era madre de Ocosías. Y ella vio que su hijo era muerto y se levantó y destruyó toda la descendencia real. Mataron a mi hijo, ahora yo voy a matar a todos los que sean de la familia de David. A todos. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, ¿okay?, o media hermana quizá, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Le preservó la vida a este niño. ¿Cómo se llamaba este niño? Joás. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová por 6 años, y Atalía fue reina sobre Israel. Un reino de facto, por cierto.
No era descendiente ella de David, era descendiente de Jezabel. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza juntamente con la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey, y le mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis de guardar la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno su arma en su mano, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Es decir, hagan la apariencia de que ustedes están cuidando del rey. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, alrededor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡viva el rey! Joás era el nuevo rey de Israel, siendo un niño, porque la que estaba gobernando era Atalía. Ahora, Atalía manda a matar a todos los descendientes de David. Se salva Joás, pero Joás no era familiar de ella, era descendiente de la casa de David. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí, el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre de los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡traición, traición! Porque pusieron a un hijo de David en el trono. Ella no era hija de David. No era descendiente de David. Era descendiente de Jezabel y Acab. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo, que hubiese una reforma en Judá, no Israel del norte, sino en Judá. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes y la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y cuando el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo de reposo, porque imagínate, le quitaron esa opresora Atalía, se la quitaron, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás, versículo número 21, y este es el último ya de todo el capítulo. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Y tú te preguntas, yo me pregunto, ¿qué tan capacitado está un niño de 7 años para gobernar? Evidentemente la capacidad no la tiene.
pero por genealogía era el que debía sentarse en el trono. Ahora bien, mis hermanos, si un niño no puede gobernar, ¿quién es el que toma las decisiones gubernamentales entonces? El que esté más cerca del rey. Una persona de confianza, un tutor, un instructor, un profeta, alguien que le pudiera instruir constantemente hasta que tuviese la madurez. Bueno, este rey Joás iba a tener la ayuda de un siervo del Señor. ¿Y cómo se llamaba ese siervo del Señor? Joiada, el sacerdote. Ahí está, mira. Sacando luego Joiada al rey, le puso la corona y el testimonio y lo hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos. ¡Viva el rey! El tutor de Joás era Joiada. Era Joiada. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo de reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Mis queridos hermanos, la historia turbulenta del pueblo de Israel una vez más nos demuestra cuál es la condición humana. Traición, desprecio, odio, mentiras, muertes. Todo eso le pasa al ser humano cuando se aparta de los caminos del Señor, cuando no tiene una noción de la voluntad del Señor. Y la historia del pueblo de Israel, hermanos, debe llamarnos a reflexión para que no suceda lo mismo en nuestras iglesias. De que se esté adorando erróneamente a Dios, de que las personas se acostumbren a esos mensajes o instrucciones erradas y terminan haciéndolo como algo normal. La religión de Israel se corrompió a tal punto de que prácticamente solo se adoraba a Baal. Y Jehú empezó a hacer ciertas reformas y cambios. A pesar de toda esa reforma, a pesar de todos esos cambios, las personas seguían en idolatría. Bueno, no todo es perfecto, no todo eso se puede lograr, pero se puede intentar. Y Jehú no hizo el menor intento para restaurar la religión a Jehová en el pueblo de Israel. Y ya en el lado sur, donde Joás se está proclamando como rey, Joás, con su tutor Joiada, pudieran instruir al pueblo de Israel para estar listos para la venida del Mesías. Y nosotros también tenemos que estar listos para el retorno del Mesías, que es Cristo Jesús. Ya Jesús vino, ahora retornará. Y ese glorioso evento, esa segunda venida de Cristo, hermanos, nos debe motivar a ser perseverantes. Nos debe motivar para que hoy nuestra fe se fortalezca y para que hoy podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.